Hola, gracias por acompañarnos en un episodio más de Cosas Comunes. El día de hoy estamos de plácemes, estamos de manteles largos aquí en Cosas Comunes porque tenemos un gran invitado, ah, argentino de nacimiento, pero ahora visitando la madre patria. Lucas, y espero no decir mal tu apellido, ¿es Magnin? Ahí va, Algo perfecto. así, ahorita nos corriges. Pero Lucas, estoy encantado de tenerte con nosotros el día de hoy. Gracias a todos los que nos están acompañando en este episodio. Te animo a que compartas este episodio. Yo sé que esta conversación va a ser de bendición para muchos, así que no lo dudes, compártelo con tus amigos. Si estás viendo esto en YouTube, hey, dale por ahí un like, déjanos tus comentarios, qué opinas de la conversación y hey, compártelo con alguien más. Lucas, bienvenido a tu casa. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, muy bien, muy contento de poder tener esta charla. Hace un tiempito que venimos poniéndonos en contacto y viendo cómo podíamos hacerla. Así Se es. demoró un poco por todas estas mudanzas en las que vengo, pero me alegro de que finalmente hayamos encontrado un hueco y un pedazo de pared más o menos parejo como para poder poner la cámara. Así que bueno, gracias a vos por la invitación. Me pone muy contento charlar un rato, Leo. Hey, no, hombre, gracias. Fíjate, alguna ocasión escuché, no sé si Alberto Cortés quien llegó a decir esto, pero decía él algo más o menos así, de que, ¿sabes? Los mexicanos descienden de los aztecas, mucho de Centroamérica desciende de los mayas, y los argentinos vienen de los barcos. Y algo así estás tú, ¿no? Creo que eres alguien muy, recorre el mundo bastante. Has vivido en Brasil, obviamente has pasado por algunos lugares en Argentina y ahora estás en España. Cuéntame un poquito, ¿qué te lleva hasta España? Bueno, es quizás la maduración de un proceso de ya bastante tiempo. Efectivamente viví antes de estar acá, viví muchos años, la mayor parte de mi vida viví en Argentina, en Córdoba, sobre todo en la ciudad de Córdoba, en el interior del país. Viví un tiempo también en Brasil, como decías, viví varias veces en Italia porque mi familia es misionera Ujú. y eventualmente nos establecimos en Italia, después yo volví para Argentina, bueno, muchas idas y vueltas. Ajá. Eh, y concretamente ahora hemos decidido, después de muchos años de estar en Córdoba, de hacer pie ahí, de tomarlo como base de operaciones intelectuales, culturales, artísticas y eclesiales. Eh, Sentimos que nuestro tiempo en Córdoba había concluido y que necesitamos dar un paso hacia muchas cosas que tienen que ver con convicciones muy profundas, de vocación, de convicciones espirituales, y que entendemos que podemos desarrollar de algunas otras maneras acá. Así Yeah. que de momento estamos en el sur de España con Almendra, mi esposa. Eh, Quizás dentro de un tiempo nos estemos moviendo un poquito dentro del país, pero por Ok. ahora estamos bien acá, recién llegados, cerquita de Málaga, y es un lugar muy, muy hermoso, muy, muy vital, mucho sol por todos lados, mucho color blanco también, así que lindo, o sea, recién llegando, ¿no? Hace menos de una semana que estoy acá en el territorio, así que todo es bastante nuevo, pero contentos, la verdad que sí. Hey, suena bien. O sea que vives con la mochila al hombro, entonces, siempre listo para un viaje. Un poco, como un Boy Scout existencial. Hey, bueno, buenísimo, bro. Ahora, para la gente que por ahí quizás no te conozca mucho, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Lucas? ¿De dónde vienes? ¿Qué te define un poquito? Bueno, diría que soy un chico de campo. Ujú. Viví en un pequeño pueblito, casi campo, del interior de Argentina durante buena parte de mi infancia. Mis papás son pastores, y fueron pastores y líderes cristianos desde que yo era muy chico. Ujú. Desde muy chico siempre fui una persona muy inquieta a nivel de mi energía vital, pero también a nivel de mis búsquedas intelectuales y artísticas. En cuanto a mis estudios, primero estudié comunicación, eh, primero en Córdoba, en Argentina, después terminé mis estudios de comunicación en la Universidad de Siena, en Italia, Ok. con una tesis
sobre semiótica del arte, de pinturas del barroco, de la Anunciación, del Renacimiento y del barroco de la Anunciación, de ese fragmento de Lucas capítulo 2. Después de estudiar comunicación, estudié letras modernas, que sería una mezcla de literatura y lingüística, de vuelta en la Universidad de Córdoba. Hice mi tesis sobre los Beatles, y concretamente 2 discos de los Beatles, que son Sgt. Pepper y Magical Mystery Tour, los 2 del 67. Y después de estudiar literatura, estudié la maestría en teología en la Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica. Hice mi tesis sobre Lutero y concretamente su teoría, digamos, su doctrina de la justificación por la fe, pero investigada un poco más en contexto. Generalmente se habla de la justificación por la fe como una doctrina suelta flotando en el aire. A mí me interesó más bien entenderla en cuanto a sus implicaciones contextuales, es decir, qué podía llegar a significar una idea como esa en el contexto cultural, político, social, económico de su época, además de sus implicaciones estrictamente ortodoxas o estrictamente doctrinales. Además de estudiar y ser un ñoño, cosa que guilty as charged, no puedo negarlo. Además de eso, también soy músico, aunque hace un tiempo que no estoy abocándome concretamente a eso, pero soy músico, soy cantautor, tuve varias bandas, publiqué 2 discos que se pueden escuchar en Spotify, se llaman Inocencia y Experiencia. Además de músico, también soy escritor y he publicado un par de libros. De hecho, en unos pocos meses sale un nuevo libro con el que tengo muchas expectativas, que se llama 95 tesis para la nueva generación. Además de algunos libros, he publicado varios papers, artículos académicos y ese tipo de cosas, bastante nerds. ¿Qué más? Estoy casado con Almendra desde hace 7 años. Almendra es fotógrafa, es comunicadora, y ha sido la directora de la película El Culto, que es un retrato de reuniones evangélicas, que hemos trabajado bastante durante varios años y que, bueno, ya se puede ver por la red, la hemos presentado en cines y demás, así que es una película muy interesante desde un punto de vista etnográfico, antropológico, para pensar la fe desde adentro y también cómo se la ve desde un poquito desde afuera, justamente tomada por la cámara. Es algo bastante interesante para verlo. Y bueno, no sé si me estoy olvidando de algo, seguramente que me estoy olvidando de varias cosas. Soy una persona que también disfruta mucho, como hablábamos antes de empezar el programa, disfruta mucho de la cultura pop, del arte en general también. De hecho, uno de mis libros se llama Arte y Fe, un camino de reconciliación. Así que bueno, ya creo que he hablado mucho, ya te debo haber cansado contando un poco la historia, pero más o menos ese es un poquito el recorrido. No, está buenísimo. Y creo que tiene totalmente sentido de Beatles a Lutero, sí. Seguramente era Totalmente. fans. Totalmente. Oye, pero me encanta esa parte de arte y fe, porque a veces vemos hoy, no sé, hay gente que ve como que la iglesia un poquito divorciada del arte, o al menos del arte popular, pero me encanta, hablabas tú de lo que fuiste a estudiar por allá en Italia, ¿no? Y cómo hubo un tiempo donde arte e iglesia estaban súper de la mano, y de hecho, o sea, la iglesia financiaba un montón de arte y creó puertas y ahora sí que plataformas para un montón de artistas y de obras de arte que hasta hoy en día seguimos teniendo en altísima estima, ¿no? Entonces, ya, eso está. De hecho, ayer les compartí a unos amigos un meme que encontré por ahí que decía la iglesia y el arte, y primero salía una foto de la Capilla Sixtina y decía Iglesia Católica. Gente de todo el mundo viaja para poder verla, es fascinante, es el cúlmine de toda la producción artística de siglos y siglos de historia. Después abajo decía Iglesia Ortodoxa, y aparecían los iconos, aparecían todos dorados, bellísimos, y decía, son espacios fantásticos para la contemplación, son un lugar donde se funde lo divino y lo humano, bueno, bellísimo. Y después decía Iglesia Protestante,
y apareció una foto de los VeggieTales y decía, literalmente un par de verduras y 2 frutas, cualquier cosa más elaborada que esto sería visto como idolatría. Y me pareció, me Sí. pareció brillante el meme, porque sí, ese es como un prejuicio tristemente muy heredado, Sí. un poco de tradición protestante, pero sobre todo de tradición evangelical, digamos, Sí. que, bueno, lamentablemente se soltó la mano del arte y Yeah. se lo vio como enemigo. Muchas veces en cuanto a la cultura pasó lo mismo, Sí. lo que no debería ser así, sino justamente, Ujú, a mí me gusta ese concepto que es el de las vocaciones, que es algo ujú. que justamente desarrolló Lutero muchísimo, y que más recientemente se ha tratado como el concepto de que Dios se exprese o se manifieste en la totalidad de la vida. Sí. A mí un cristianismo que se va reduciendo y que cada vez tiene sentido en una porción cada vez más chiquita de la vida, la verdad no me interesa. Sí. No creo que ese sea el cristianismo al que estamos llamados, ni el cristianismo que más pujantemente puede dialogar con la gente de nuestra época. Totalmente. Y me encanta cómo vamos de Capilla Sixtina a, creo que ahora ya pasamos de VeggieTales y ahora nuestra forma de arte, nuestra forma de expresión son memes precisamente, gracias a Dios. Obvio. Oye, pero está bien curioso eso. Hay muchos de mis thumbnails en YouTube o muchos de los covers de mis episodios, me encanta meter arte y uso mucho ya sea pinturas, por ejemplo, no sé, Rublev, o a veces iconografía. Me encanta la iconografía ortodoxa. Y hace poco, no me acuerdo qué episodio, qué video compartí y alguien en Facebook de repente me empezó por ahí a acusar de idolatría y esto y yo, perdón, pero ¿de qué estás hablando? Y me dice, esos monos ahí se refería él al cover, ¿no? Y era una pintura de la crucifixión del Viernes Santo y era Jesús y los 2 ladrones al lado y yo, ok, para empezar, no, porque algo me decía él con esta frase de monos de cera, ¿no? Y yo, ok, de entrada es una pintura, no son estatuas, es una pintura. Y así como que, hermano, solo es arte, es el cover del episodio, así como que tranquilo, ¿no? Uh-huh. Pero me fascina cómo a veces corremos a estos extremos, ¿no? Y olvidamos un poquito que en aquellos siglos, la gran mayoría de la población era gente iletrada, ¿no? Uh-huh. Olvidamos mucho eso y olvidamos que mucho del el arte que acompañaba a la iglesia, pues en parte es como, hey, ¿cómo le enseñamos a los niños, no? Claro. Con libros, con dibujitos. ¿Por qué? Porque no saben leer, pero pinturas cuentan historias. Y eso es Uh-huh. muchas de nuestras iglesias, pinturas, estatuas y demás bueno, en la iglesia católica, ortodoxa y demás, eran herramientas para proclamar el evangelio, ¿no? Y hoy por Uh-huh. hoy las vemos y decimos idolatría, así, no, qué triste, no, no hagamos eso, por favor. Pero sí, Sí, bienvenidos sí, a... además es estar asimilando como, a ver, culturas más tradicionales de la antigüedad tenían otra relación con las imágenes, digamos, tenían Sí. otra forma de pensar la perspectiva. No, o sea, no podemos, o sea, realmente es un gran anacronismo Ujú, considerar que de alguna manera nosotros que vivimos en una sociedad absolutamente plagada por imágenes, ujú, donde esto mismo, cuando alguien lo vea, va a ser una imagen, es ujú, decir, yo no estoy ahí mismo ujú. hablándoles enfrente del celular o de la pantalla, esto es una Yeah. imagen también, Sí. es un gran anacronismo considerar que nuestra propia elaboración intelectual, cultural e histórica acerca del significado de una imagen pueda llegar a ser comparado con el que tenían las personas en el siglo V antes de Cristo. Claro. Entonces, hacer ese tipo de puentes es también quizás como forzar demasiado los sentidos y también terminar lamentablemente deshumanizando mucho Ujú. la experiencia histórica de las personas que somos ahora mismo. Sí, 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 sí. Pero está bien, tengamos paciencia. Y ahora, antes de empezar a hablar un poquito del tema, me encanta porque decías tú, eres fan de la cultura pop
y hoy por hoy estamos a, no sé, quizá ya un par de meses de un gran ícono de la cultura pop como es Batman. Ahora, sé, porque platicamos un poquito, no has visto la última película. A mí Aún no he me podido, encantó. No sé pero si tengo Batman. muchas expectativas. Sí, sí. Otra vez, a mí me pareció muy buena. Sé que hay mil críticas, pero críticas siempre va a haber. Pero hay una cosa que quiero hablar contigo, parte de esa película, y no tiene nada que ver con spoilers. Pero hay un momento donde hay una conversación entre The Riddler, el acertijo, y Batman. Y le dice esta frase, le dice, hey, todo mundo quiere descubrir el rostro debajo de la máscara. Como Ujú, quiere ser quién es el verdadero yo, ¿no? Pero le dice el acertijo por ahí, pero yo sé que la máscara es la que revela tu verdadero yo. ujú, Me encantó esa frase y creo que antes de escucharla, pues no me había caído el 20, pero es cierto. O sea, uh, ¿quiénes somos? Y creo que ujú, y me mencionabas tú una gran frase ahorita de Nietzsche, ¿no? Que es imposible vivir sin estas caretas, ¿no? Que caretas o máscaras nos ayudan a vivir realmente, ¿no? ujú, Entonces, cuéntame un poquito lo que me hablabas, que, ¿cómo ves esta frase, esta idea de que, no es que el verdadero yo está detrás de las máscaras, sino que a veces estas máscaras nos ayudan a vivir quien realmente somos, ¿no? ujú. Sí, yo antes de que empezáramos a grabar te hablaba de una frase de Nietzsche que dice, todo lo profundo ama el disfraz, Mm. y que después Gustavo Cerati retoma en una de sus canciones. Gustavo Cerati, el líder de Soda Gran Stereo. poeta. Sí, maravilloso poeta, Gustavo. Eh, todo lo profundo ama el disfraz. Es decir, me hace acordar un poco a esta imagen del Sinaí tan metafórica y tan potente. Es decir, Moisés le dice, quiero verte, le dice a Dios, quiero verte, y Dios le dice, nadie puede verme y seguir con vida, ¿no? Ujú, Entonces pasa Dios, Moisés le ve la espalda, y en algún punto lo que está, digamos, una idea metafórica, si vamos a tomarlo más en un sentido simbólico ujú, a ese evento, estamos diciendo que Dios para mostrarse de alguna manera, tiene que ponerse la máscara, digamos, mm, que es lo que sería la máscara de su espalda, ¿no? ujú, Tomen, no construyan ningún tipo de teología a partir de esto, pero estoy leyendo simbólicamente el texto. Que si vamos a seguir leyendo simbólicamente, después Jesús, cuando en su encarnación, según ujú, Juan capítulo 1, ujú, pasa un poco lo mismo, ¿no? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del Padre. Jesús, a lo largo de todo el cuarto evangelio, constantemente está diciendo, el que me ha visto a mí ha visto el Padre. ujú, Está siempre presente esa idea de que la forma en la cual nosotros realmente podemos ver a Dios, Jesús se tiene que poner la máscara de la ujú, encarnación. ujú, Eh, Porque justamente estas cosas que son absolutamente trascendentes, profundas, nos destruirían, digamos. ujú, Estar en contacto con lo verdaderamente maravilloso, trascendente, absoluto, nos destruiría si lo pudiéramos ver. ujú, Este es un concepto que se trabajó mucho durante la época patrística, ujú, y que tiene que ver con el, el poder de Dios que se va revelando, y cada una de sus revelaciones en algún punto implica ponerse la máscara. ujú, Entonces, pienso, por ejemplo, en la máscara de la escritura, ujú, ¿sí? Algún tipo de contacto con lo divino que nosotros podemos soportar. ujú, La máscara de la ley y los profetas. ujú, De hecho, esto es muy luterano lo que te estoy diciendo. Lutero decía que Dios está escondido en su gloria, el Deus absconditus, dice Lutero. Dios está escondido en su gloria, pero dice, Dios se viste en su palabra. mm, Y es un concepto fascinante, ¿no? Porque dice, nosotros no podríamos lidiar con el hecho de que Dios aparezca desnudo delante de nosotros. mm, ujú, Solamente podemos lidiar con Dios cuando Dios se viste con su palabra, ¿no? Con su palabra escrita o su palabra revelada, ya, Jesucristo. Entonces,
de esa manera me parece muy interesante el concepto de que siempre, incluso para hablar de nosotros mismos, necesitamos estas mediaciones que habilitan, como recortan. Una máscara en algún punto recorta. La máscara de Batman no alcanza a traducir la completitud del personaje de Bruce Wayne. En algún punto recorta algo, porque de por sí, si no, poder decir todo al mismo tiempo sería un poco como el Aleph de Borges, ¿no? El lugar donde todo confluye y todo se muestra al mismo tiempo. No podemos ver las cosas con esa capacidad, solamente Dios ve las cosas así. Sí, y a mí me encanta. Tú hablabas, parte de lo que fuiste a estudiar cuando te fuiste a Italia es la anunciación, ¿no es cierto? Mencionabas esto. Y a mí me encanta cómo mucho de cómo entendemos o tratamos de entender a Dios y a mí me encantan las temporadas del calendario litúrgico de la iglesia. Y una de las que me encanta es Epifanía. Estas semanas donde estamos siempre como que en este descubrimiento, ¿no? Poco a poco, semana a semana, vamos obteniendo una revelación adicional de Dios, ¿no? O sea, es parte de la temporada, ¿no? Es esta constante revelación y creo que es parte de lo que vivimos, ¿no? Como decías tú, no podemos, no sé, ver a Dios así de un solo, es imposible. Y me encanta cómo a lo largo de los evangelios, Dios va revelándonos un poco de sí mismo y lo vemos como padre, lo vemos como rey, lo vemos como buen pastor, lo vemos como amigo, lo vemos como mamá, ¿no? Esta mamá gallina que atrás, o sea, me encanta cómo Dios tiene que hacer eso, así porque, ok, no me puedes entender. Entonces ahí va de a poquito y se va vistiendo de algo, ¿no? Y nos va mostrando ese algo que Él quiere que veamos. En otro sentido, me encanta este nombre que Dios tiene, ¿no? Yo soy. Yo soy, ¿qué eres? Yo soy. Lo que Sí, necesite, lo que tenga que ser, soy, ¿no? Ay, sí. es hermoso. Por eso es como, es teológicamente problemático el esfuerzo de algunos creyentes de decir, este es el verdadero nombre de Dios, o Mm. este es el verdadero nombre de Jesús. ¿Viste? Gente que se pone a combatir así por las redes, no, estás diciendo el nombre falso de Sí, Jesús, sí. ese es un falso Dios. O sea, te estás perdiendo el punto. Sí, Te hermano. estás perdiendo el punto acerca de la inviolabilidad del nombre divino. O Ya, sea, y de que justamente es el nombre inatrapable, digamos, y sí. que vamos a poder mencionarlo en tanto y en cuanto sea inatrapable, y en tanto y en cuanto sea un Dios también que se va revelando, ¿sí? Por eso cuando Israel conoce a Dios como el que le provee, le dice, vos sos Dios el proveedor. Y Ujú. cuando conoce que es el liberador, claro, vos sos el liberador. Ya, Entonces, como esta obsesión de atraparle el nombre a Dios, en el sí, fondo es una obsesión de control, es una obsesión de totalmente, manipulación, porque es totalmente. justamente el que maneja el nombre, maneja a la persona, ¿sí? Exacto. En la mente semítica, y por eso Ujú. Dios se revela y dice, no, nadie va a poder saber mi nombre. Cuando quieran saber mi nombre, díganle, no, yo soy, ¿sí? Eso es todo lo Sí, que tienen que saber. sí, me encanta, otra vez, es el Dios infinito, ¿no? Y tratamos, realmente nos esforzamos y queremos hacer a Dios chiquito, lo queremos meter en nuestra caja, en nuestros constructos, y así que no podemos, y es un Dios que siempre está en movimiento, en constante revelación, y me encanta esta alusión de que el Viernes Santo, este Jesús en la cruz, fue digamos que un intento desesperado del hombre de ponerle fin a este movimiento de que deja Ujú, de ser, vas a hacer esto y clavamos a Jesús en una cruz y como que esta rebeldía final de parte de Dios, ¿no? Fue el domingo de resurrección de que no ujú, me puedes contener. ujú, Y me encanta cómo lo pone C.S. Lewis, ¿no? C.S. Lewis cuando habla de Aslan y dice esta frase, ¿no? Aslan es el león que no puedes domesticar, ¿no? Ay, yo amo C.S. Lewis y me encanta esa imagen de Dios pintado como este león, ¿no? Que otra vez no puedes domarlo, no puedes hacer que ujú, Aslan haga lo que tú quieras que haga. En ese sentido, no podemos domar a Dios y contenerlo, y mucho menos, como decías tú ahorita, no podemos controlarlo, ¿no? Y ujú. ya. Pero es esa lucha creo que en la que estamos todo el tiempo de lidiar con ese Dios indomable. Y, man, es una gran analogía. Gracias. Sí. Gracias por compartir. Eh,
justamente que hablabas acerca del estudio sobre las pinturas de la Anunciación, después los que estén mirando el podcast, busquen y pónganse a ver pinturas del Renacimiento, del Barroco, incluso del Clasicismo, Ujú. o sea, siglos XV, XVI, XVII, y pónganse a ver qué interesante que cada vez que aparece María y aparece Gabriel, Ujú. el 95% de las veces, entre María y Gabriel va a haber algún tipo de separación. Puede ser una columna, muchas veces es un jarrón con lirios, porque los lirios simbolizan la pureza, la virginidad. Eh, Puede ser una columna, puede ser un jarrón, puede ser un pasillo, puede ser un jardín, pero siempre entre el ángel y María hay el espacio de lo liminal, diríamos, el espacio de la frontera inquebrantable que marca en algún punto la cercanía, pero también la distancia. Mm. ¿Sí? A ver, el ángel Gabriel cuando se acerca a María es el Dios que se acerca, Dios con nosotros, pero Ajá. es al mismo tiempo es el de la distancia, digamos. Y Ujú. fácilmente podemos caer en el error de absolutizar la cercanía de Dios Ujú. eh, o de absolutizar su distancia. Si absolutizamos su distancia, caemos en la desesperación, Sí. caemos en el abatimiento, caemos en la frustración, pero si absolutizamos únicamente su cercanía, convertimos a Dios en un Dios a nuestra imagen y semejanza. Sí. Entonces, creo que esos son los dos peligros y por eso es como mantener siempre esta afirmación de la cercanía y la distancia de Dios al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Sí, Dios es toda la luz y es la luz que nos ilumina y que está cerca, pero Isaías también dice, ¿no? Este Dios que habita en las tinieblas, ¿no? Hay algo que, hay una distancia, ¿no? Y Ujú. eso implica que no podemos simplemente superponer a Dios con nosotros hasta el Ujú. punto en el que se vuelvan algo indiferenciable. Ya, me encanta cómo el cristianismo está lleno de estas tensiones, siempre. O sea, no es una cosa o la otra, es ambas. Ujú, Y Dios habita en eso, sí. ¿no? Ya, es buenísimo. Ok, ahora, sigamos adelante. Cuéntame un poquito de tus influencias. Obviamente, has hablado un poquito de las diferentes cosas que estudiaste, desde arte, comunicación, teología y demás. ¿Qué te llevó a explorar eso? Mencionas que desde chiquito eras bastante inquieto y no solamente físicamente inquieto, sino intelectualmente inquieto y todo lo demás. ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Qué fue lo que te fue llevando por estos caminos? ¿Qué cosas fueron inspirándote a lo largo de tu vida? ¿Qué te inspiraba y qué yo quiero ser como esto? ¿Y qué te llevó a transitar estas diferentes cosas que estudiaste? Ujú. A ver, voy a intentar hacerlo sintético. Eh, como te decía, desde muy chiquito siempre tuve muchas inquietudes, también intelectuales. Eh, no obstante, por algunos factores de mi entorno y de cuestiones del lugar donde vivía, de un contexto muy, muy hostil, Ujú. hubo un momento de mi vida en el cual eh, como que, a ver, ¿cómo lo explico? Comprendí o me hicieron comprender que era más fácil eh, perderme un poco en el grupo Ujú. y que ir por esos intereses quizás más intelectuales era problemático, Ujú. digamos, y lo iba a pagar de muchas maneras. Entonces, durante un tiempo quizás quise, quise evitar esa, ese deseo, esa búsqueda y fundirme un poco más en la masa. Ajá. Eh, Fue tiempo después donde quizás fue como decantando algo que sí era identitario y que tenía que ver con quién soy, con cómo Dios me hizo y que intentar evitarlo iba a ser no darle gloria a Dios Mm. y deshumanizarme también en el proceso. Ujú. Eh, y así fue progresivamente como aceptando eso, que tenía que ver con los libros, que tenía que ver con el arte, que tenía que ver particularmente con la literatura, con la búsqueda de sentido.
lo teológico desde que llegué a la fe, siempre me ha interesado. No obstante, mi interés se redobló al atravesar profundas crisis de fe. Okay. Quizás no el camino de hacer teología hubiera sido mucho menos enfático si no hubiera atravesado crisis muy profundas de fe, Okay. donde las voces que tenía alrededor no me dieron las herramientas para salir de esa crisis. Okay. Okay. Y lo que me fue dando algunas herramientas para salir de esa crisis fueron generalmente libros. Eh, Hubo varios libros y varias figuras que me acompañaron en algunas de esas crisis y que se volvieron en un ancla Yeah. en mi recorrido de fe. Y ahí tengo que decir, personas como Philip Yancey, que Okay. es un periodista y teólogo norteamericano, C.S. Lewis también, a quien citabas recién, Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, un Okay. pastor y teólogo alemán, Alemán. martirizado Movimiento por el nazi. Tercer Reich. Y un poquito, esas fueron como figuras que me dieron muchas herramientas y que me ayudaron a salir de eso, ¿no? Un libro como Desilusionado con Dios de Yancey, un libro como El problema del dolor de C.S. Lewis, un libro como La ética de Bonhoeffer, fueron para mí un antes y un después, digamos, Sí. en cuanto a decir, esta es mi fe. Porque lo que suele pasar es que crecemos en un ambiente de fe bastante controlado en algún punto Sí. en cuanto a las influencias y dentro, no hay que hacerse los tontos, de que dentro de la iglesia evangélica hay un patrón muy detectable de intentar proteger cerrando. Esa es una estrategia, digamos. Sí. Proteger cerrando el acceso de cosas. Es como decir, mira, si conoces estas otras cosas, esto va a ser un problema, o te va a pasar tal cosa. Entonces, esa es una forma en la que generalmente uno intenta como cuidar a las personas del dolor, o de la frustración, o de la desilusión, o de la apostasía. No obstante, esa burbujita entra muy en crisis cuando uno va a estudiar, por ejemplo. Cuando Sí. uno va a la universidad, entra muy en crisis porque te das cuenta de que esa burbujita no alcanza a explicar la complejidad del mundo. Y que creo que el gran problema de la estrategia de cerrar para proteger es que eventualmente, hoy en día, las personas van a tener un acceso mucho más fácil y mucho más rápido a la complejidad del mundo de lo que pasaba hace 50 años. Hace 50 años uno fácilmente podía pasarse la vida teniendo contacto con las mismas 4 o 5 personas y conociendo un pequeño mundo. Hoy en día con Internet, olvídate de que eso funciona más así. Yeah. Hoy en día con el acceso cada vez más común a la educación superior, olvídate que eso va a ser así. Entonces, la estrategia de cerrar para proteger va a llevar a que muchas personas, cuando empiecen a conocer que hay otro mundo, muchas veces caigan en la solución de decir, listo, todo lo que aprendí de la iglesia, de Dios, todo eso es mentira. Yeah. Y creo que el gran desafío, más que ir por un camino de un cristianismo conservador, porque es el verdadero, o en su defecto decir, no, todo esto es mentira, creo que justamente es poder enriquecer a la fe cristiana a partir de la propia fe cristiana, que tiene una riqueza vastísima en su historia y en su teología, y que nos estamos, creo que en buena medida, perdiendo. Y que justamente, al menos en mi experiencia, ha sido entrar en contacto con esa teología, con esa historia, con esa riqueza, con esa arte, lo que me dieron herramientas para no abandonar la fe, justamente. Sí. Todo lo contrario a este miedo a entrar en contacto con ese mundo. Sí, y de hecho tocas algo que me encanta porque, no sé, creo que en el mundo evangélico moderno en el que muchos hemos crecido, creo que de pronto malamente, la iglesia nos ha pintado un evangelio como color de rosa, donde todo está bien. Jesús es nuestro Salvador, pero pensamos que es un Jesús que nos viene a salvar de los problemas de aquí y ahora y cosas por el estilo. Y creo que una de las cosas, uno de los problemas que a muchos los sacude y en muchos casos incluso
los lleva lejos de la fe. Es esto el problema del dolor, precisamente, que citabas ahorita, Ujú, este libro de C.S. Lewis, y es algo que en teología es esta teodicea, ¿no? El ujú, gran la problema del teodicea. dolor, Ujú, y, y que a veces pensamos de que cómo puede ser que si Dios es bueno, entonces experimentamos este mundo de dolor. Y creo que es un tema en el que creo que la Iglesia Católica tiene una riqueza increíble en esta teología y que en el mundo hispano, al menos, por este divorcio que tenemos con la Iglesia Católica, como que todo lo que es católico es malo por de facto, es como que nos perdemos de lo que hay ahí, ¿no? Nos perdemos de esta teología, ujú, nos perdemos de estas ideas, y creo que es algo que tenemos que de alguna forma como recuperar, ¿no? ujú. Porque si algo nos enseña uh, esta Semana Santa en la que estamos a punto de entrar es precisamente un dolor perdón, un dolor, es este Dios que en la encarnación no simplemente viene a habitar entre nosotros, en el mundo y ya, sino todo lo que esto implica. En la Ujú, cruz, Jesús nos muestra que Dios viene a encarnarse aún en ese dolor. O sea, que Dios no es perdón, dolor no es la ausencia de Dios, no, Dios está ahí en el dolor. Dios está en medio de nosotros y nos acompaña ahí, así como Jesús en medio de estos dos ladrones, Jesús está en medio de ujú. nosotros como iglesia cuando estamos pasando por dolor, por quebranto y demás, pero creo que muchas veces en el mundo evangélico actual, como que rehuimos mucho este concepto. No sé si Ujú. tengas algo más que puedas agregar de esto. Sí, sí, sí. El problema del dolor es algo que se evita, algo de lo que se dice poco. Puede ser por un evangelio medio triunfalista, Sí. y generalmente asociamos un evangelio triunfalista con posiciones más carismáticas o neocarismáticas. Es como decir, no, lo que dice todo te va a ir bien, Ujú. etcétera, ¿no? Entonces, Sí. bueno, como, sí, eso puede ser una de las cosas, pero hay muchas formas de evangelio triunfalista. Eh, de hecho, recuperando de vuelta a Lutero, Lutero hacía una distinción muy grande entre lo que es la teología de la gloria y la teología de la cruz. Mm. O como más bien le gustaba decir a él, los teólogos de la gloria, que hablan de Dios justamente a partir de la gloria, a partir de la abstracción de Dios, Mm. a partir de imágenes rimbombantes de Dios. Ujú. Y hay muchas teologías en eso, no solamente las teologías de un corte extremo, neocarismático, por ejemplo. Hay Ujú. muchas teologías que presentan a Dios a partir de la rimbombancia de su gloria, de su poder. Y Ujú. dice, ojo, Lutero, ojo con la teología de la gloria, porque la Mm. teología de la gloria construye también una iglesia de la gloria. Ya. Por el contrario, una teología de la cruz solamente dice de Dios lo que Dios decide manifestar. Mm. Solamente muestra de Dios, solamente habla de Dios lo que Dios ha querido revelar de sí mismo, y Dios se nos ha revelado de una forma absolutamente esplendorosa en la cruz. Es Ya. decir, lo que nosotros tengamos que decir acerca del Evangelio, acerca del triunfo de la iglesia, acerca de la verdad cristiana, acerca de lo que fuere, Ujú. dice Lutero, tenemos que decirlo, leerlo, proponerlo a los pies de la cruz. Mm. Hablar del Evangelio a la luz de la gloria es estar vendiendo un Dios que no es el que se nos quiso manifestar a nosotros. Mm. Nosotros no podemos conocer ese Dios. No Mm. significa que Dios no tenga gloria, no significa que Dios no manifieste su gloria, pero la va a manifestar a nuestros ojos vestido en la cruz. Entonces, creo que es como muy, muy peligroso ir por ese camino, y siempre es una tentación. Hay muchas Sí. teologías que juegan a esa tentación de hablar de Dios en esos términos. Hablar desde la cruz significa también que nuestra teología va a ser una teología, a ver, que se percibe como incompleta, que se percibe como frágil. Mm. Es decir, el triunfo de la cruz no es un triunfo aplastante, Ujú. es un triunfo de lo aparentemente derrotado. Ya. Entonces,
¿Cuántas teologías? Y ustedes pongan el nombre y empiecen como a pensar a su alrededor cuando escuchan. ¿Cuántas teologías a nuestro alrededor, de diferentes escuelas, de diferentes tipos, hablan de Dios de una forma excesivamente resuelta? Siendo que el Dios que se nos manifiesta en la cruz es un Dios que vence, pero es un cordero que cuando lo vamos a ver es un león que cuando lo vamos a ver nos damos vuelta y es un cordero, ¿sí? Esa es la gran manifestación. A mí me parece brillante ese pasaje del Apocalipsis, ¿no? Juan le dice, mirá, ahí está el león, el que derrotó, el glorioso, el fantástico. Y Juan se da vuelta y lo que ve es un corderito degollado para colmo, ¿sí? Entonces, esa es la victoria del Evangelio. Yeah. Cada vez que nosotros jugamos a otra cosa, cada vez que nosotros jugamos a que nuestra victoria espiritual, de sentido, semántica, cultural, lo que sea, si es otra cosa que un cordero degollado, no sería el ejemplo de Jesús. Y eso creo que nos tiene que hacer repensar muchas de las formas en las cuales dialogamos con nuestra época, por ejemplo. Yeah. Sí. Sí, y es el mismo juego que vemos jugar a Pedro y incluso a Judas. O sea, Pedro tenía esta idea de cómo se ve esa victoria, esa gloria. Jesús es este Mesías, este rey que viene a derrocar a Roma. Creo que todos, o sea, creo que no nada más Pedro, aún los fariseos, creo que todo el mundo tenían esta idea de que no, a ver, espérame, un Mesías no se ve como este Galileo. No puede ser. Y creo que, no sé, tenemos esta idea de cómo se ve victoria y leía recién esta idea de la traición de Judas y cómo se da y el beso y todo lo demás. Y es que Judas termina cediendo a esto porque está queriendo empujar a Jesús a la rebelión de los iscariotes, ¿no? No, vamos, reacciona Jesús, mira, aquí están esos que vienen a matarte, por favor, reacciona. Las armas son la solución, la guerra es la solución, ¿sabes? La violencia. Y como bien decías tú, Jesús no, mi reino no es como el reino de este mundo. Mi victoria no es como... Y su coronación no fue esta gran coronación y todo, fue la corona de espinas, fue... Y es la ironía, justamente. Y como a mí me encanta ese pasaje que dice, o sea, no es que solamente, porque a veces está como esa disociación, ¿no? Bueno, Jesús hizo las cosas así, bueno, pero es Jesús. Ajá, No, sí, claro. Jesús cuando enseña también dice, entre ustedes no será así. Exacto, exacto. O sea, nosotros no podemos darnos el lujo de jugar con esas armas, porque entre Exacto. nosotros no tiene que ser así. Entre Ujú. nosotros no podemos jugar a enseñorearnos, a Ujú. apoderarnos, a pisotear, de ninguna manera en la que eso suceda. Yep. De ninguna manera en la que eso suceda, porque Jesús, teniendo todas las cartas para hacerlo así, decidió no hacerlo. Y entre Yep. nosotros no tiene que ser así tampoco. Entonces, como es... Bueno, yo tengo unos videos que surgen de un ensayo y un librito que se llama Triunfo y vergüenza del cristianismo en el poder, que justamente desarrolla un poco esta idea, ¿no? Acerca de cómo el cristianismo, cuando juega con las armas de este mundo, es decir, cuando para lograr los fines espirituales camina con medios que no son los medios de la cruz, pierde su identidad. Es decir, para que el cristianismo sea cristianismo, no solamente tiene que apuntar a los fines espirituales, sino que también tiene que caminar con medios espirituales en pos de ese fin. Sí, sí, y es cuando el fin no justifica los medios. O sea, no podemos, o sea, no podemos traicionar la manera de Jesús por supuestos fines del reino, ¿no? Ya es increíble, man. Hey, te mencionaba antes de que grabamos cómo llegué contigo y demás, y man, recién acabo de comprar el libro, creo que es el más reciente que has publicado, estás hablando del que estás por publicar, pero de Cristianismo y Postmodernidad, la rebelión de los santos. Y recién lo compré, invito a la gente, por ahí voy a poner el link en la descripción. Probablemente para cuando este episodio salga, todavía hay una promoción. Puedes comprar el ebook a mitad de precio, está súper barato. Los animo, en serio, chéquenlo. Si no conocen o no conocían a Lucas y no sabían de la existencia de este libro, está buenísimo.
Está buenísimo y creo que es súper importante para el momento histórico en el que vivimos. Entonces, Ujú, hago ese paréntesis. Desde la portada está de que es súper chida. El arte está genial. Y creo que habla mucho de todo lo que está hablando, tu amor por pop culture y arte y demás, ¿no? Pero en serio, los invito a que chequen. Y voy a también poner el link de tu canal porque tienes 2 temporadas ujú, tu canal tiene un montón de contenido. Los invito a que lo chequen. Pero parte de eso es estas temporadas de un podcast que va de la mano de este libro, ¿no? ujú, Y, joven, conversaciones increíbles. Los invito a todos que lo chequen porque exploras un montón de ideas que son súper necesarias. Y ahorita quiero que alcancemos a tocar algunas de ellas, pero antes de eso, háblame un poquito. O sea, eres alguien sumamente curioso y muy artístico y parte de tu curiosidad y de tu arte se expresa en esta forma, en ujú, escribir. Pero hay mucho, hay mucho y vaya, este libro ahora sí que una colección de ideas, no es una ujú, colección de ensayos. ¿Cómo defines de que hoy voy a escribir de tal cosa? ujú. ¿Cómo llegas ahí? Generalmente es un proceso que se va madurando durante mucho tiempo. No escribo ni una tercera parte de lo que realmente me gustaría escribir. Generalmente lo hago en medio de otros compromisos, como cualquier persona. Ujú, La imagen del intelectual en la Torre de Marfil y que solamente se dedica a sus ideas es compleja, digamos, además de que es muy problemática, pero también es compleja de realizar en medio de una vida con compromisos con otras personas, sí, con interés en la vida de otras personas y demás. Y porque también creo que, al menos es mi camino de vida, de que no quiero, digamos, subirme a la Torre de Marfil, por más que saque más libros, digamos, eh, pero en el proceso tenga que disociarme claro. de la vida real de las personas reales. Ujú, Porque lo cierto es que sea un escritor de literatura, cosa que también hago, o de teología, eh, creo que es necesario ese contacto y esa encarnación en lo ujú, real, digamos, para poder hacer una teología que de alguna manera no solamente que refleje las búsquedas, las necesidades del pueblo de Dios, ujú, concretamente, ujú, sino que también tenga la capacidad de interpelar a todo eso y que no se quede simplemente en una teología de pasillos, en una claro. teología de pequeños recintos y de hablarnos entre nosotros, ¿sí? Yo te hablo a vos, me hablas a mí, y ahí se concluye el asunto. Ujú, Digamos, al menos en mi propio recorrido como creador, siempre eso ha sido como decir, no, por más que a veces me resulta, qué sé yo, a veces el deseo de poder hacerlo en un sentido de divulgación, de poder hablar de ciertas cosas a un público más amplio, a personas que quizás no tienen un marco teórico como para quizás entender o poder reaccionar de una mejor forma a cosas que uno dice, ujú, fácilmente hace que como que exploten iras y exploten desconocimientos y que de pronto alguien se convierte en un enemigo porque de pronto citaste una idea que está por fuera de su mapa mental o de su recorrido de vida, lo cual está perfecto, digamos. claro. Uno va haciendo todo su recorrido y todo tiene su momento debajo del sol. No obstante, si bien es cierto que, como te digo, a veces da ganas como decir, esto no me pasaría, no tendría que fumarme ciertos comentarios muy violentos si le estuviera hablando solamente a los académicos, porque entenderían Claro. perfectamente a lo que me refiero. No obstante, Exacto. por más que eso a veces como que me tienta, pero digo, no, también mi vocación está en servir al pueblo de Dios Claro. y de poder hacer esos puentes de traducción, sea filosófico, sea teológico, sea artístico, como para que todo eso no se quede restringido en pequeños circuitos, sino que baje, porque lo cierto es que el pueblo de Dios necesita, yo creo al menos,
muchas de esas herramientas para poder llevar adelante su misión, para poder llevar adelante su vida cristiana de una forma más plena. Entonces creo que eso es un desafío. Y si voy a decir como en cuanto al proceso, generalmente lo que suelo hacer es junto ideas, o sea, durante tiempo y tiempo y tiempo. Por ejemplo, el libro de Lutero, que se llama 95 tesis para la nueva generación, sale en julio de este 2022. Okay. Lo escribí en unos 4 o 5 meses de la primera mitad del año pasado, del 2021, y aunque lo escribí en ese momento, vengo masticando el tema desde fines del 2016. Okay. Entonces, desde el momento en el que empecé a meterme, a leer, a madurar el tema, hasta que efectivamente me senté a escribir ese libro, pasaron 5 años. Y durante ese tiempo, bueno, uno va acumulando ideas. Por eso, si alguien ya me leyó o si alguien me va a leer, se van a encontrar de que generalmente soy bastante sintético, en el sentido de que cada párrafo desarrolla una idea o una serie de ideas o de referencias o de autores, y al próximo párrafo generalmente no estoy dándole vuelta. Intento que el tiempo y la atención de los que me leen se aproveche, ¿no? De que cada uno de los textos tenga muchos elementos y que sea también como una invitación al descubrimiento. No necesariamente todo lo que tiene que estar en el texto va a ser algo fundamental, pero ojalá que alguna idea, alguna frase, Claro. algún pensamiento despierte la chispa Claro, y haga claro. que la persona siga buscando, se siga preguntando. Claro, vas plantando esas semillitas por ahí nada más. Así es, me Buenísimo. gusta ese concepto. Buenísimo. Oye, entonces, me encanta eso que hablabas porque dices, es fácil como que perderte en temas que te interesan a ti y listo, o que interesan en un mundo académico donde vive un porcentaje pequeño de la población o de la iglesia en general, ¿no? Y me encanta que tratas de tener estos intercambios con las realidades de la iglesia, las realidades de la gente, y eso se me hace muy valioso. Y hablando de eso, creo que la iglesia está viviendo un momento bastante interesante. Y te escuchaba recién en una conversación que tenías con un pastor en otro programa, que es una gran conversación. Voy a dejar por ahí también la liga de esa conversación con, creo que es Puertas Abiertas, si no me equivoco, el programa donde Sí, participaste, la puerta abierta. La Sí. Puerta Abierta. Y por ahí al final de esa conversación hablan de esta idea que es creo que muy necesaria, muy importante, o una realidad simplemente, ¿no? Que tiene que ver con la reforma de la iglesia. Este movimiento que sé que te apasiona y ha capturado mucho de tu interés. Y está esta frase de que la iglesia tiene que vivir en una constante reforma, no podemos estancarnos. Entonces, a la luz de ese comentario, ¿cómo ves tú a la iglesia hoy en día, en este 2022? Cuando ves el estado de la iglesia global, ¿qué piensas? ¿Cuál es el análisis? ¿Dónde estamos parados ahorita? Bueno, efectivamente el tema me interesa mucho. En general la eclesiología me interesa mucho. Okay. Meditar sobre la iglesia, sobre su misión, sobre su forma, su identidad, es algo que me interesa mucho y que de muchas maneras lo he trabajado en textos, en videos. El libro La Rebelión de los Santos incluye, digamos, de muchas maneras esa idea de que hay una nueva generación que está en búsqueda de un cristianismo que pueda ser no solamente más auténtico en cuanto a su seguimiento de Cristo, sino que también sea más auténtico en cuanto a su diálogo con el contexto en el que estamos. Okay. Que esos son, digamos, los dos frentes de la teología cristiana. Es lo que Paul Tillich sintetizaba en la idea de la identidad y la relevancia. Es decir, una fe cristiana, para estar completa, tiene que tener estas dos patas. Una identidad, es decir, que esté conectada con el corazón del Evangelio, en pocas palabras, y una relevancia, es decir, que pueda ser entendible para su contexto, y no solamente entendible, sino deseable.
Y estos son dos elementos que no pueden deshacerse, digamos. Si solamente hay relevancia, pero perdimos la identidad, no es un evangelio que sirva. Si solamente hay identidad, pero no es relevante, no es un evangelio que nos sirva. Claro. Entonces, estos dos elementos son importantes. En la Rebelión de los Santos hablé mucho de eso, digamos, y de como algunas ideas para ir en pos de esa reforma del cristianismo. En el próximo libro, 95 tesis para la nueva generación, o sea, soy todavía más explícito con el asunto. Okay. El tema, o uno de los temas, es que veo, por momentos me entusiasmo con estos movimientos, con estos intereses, con estas búsquedas, con estas declaraciones de una nueva generación, por ejemplo, de una serie de movidas de renovación de la fe cristiana. Por momentos me entusiasmo y la celebro y me alegro y digo, creo que esto está interesante, lo que está surgiendo, lo que está pasando. Por momentos, por el contrario, me siento abrumado y profundamente decepcionado de ciertas radicalizaciones que yo veo como muy, muy peligrosas medio de todo. A ver, la nueva generación está pidiendo por una reforma, no por una vuelta al siglo XVI. Son cosas muy diferentes. Sí. Y la nueva generación está pidiendo por una reforma, no por una vuelta al estilo de vida norteamericano de los años 50. Y, digamos, como desoír este clamor generacional, me parece muy, muy peligroso. Sí. Muy peligroso, no solamente porque va a implicar que muchas personas de las nuevas generaciones, en ese proceso y al encontrarse con la poca comprensión y el descrédito y que la institución eclesial tilde todo lo que está pasando como nuevo, como el enemigo, claro. Lo veo muy peligroso porque se van a perder muchas de las personas de estas nuevas generaciones que reciben constantemente ese tipo de tratos y ese tipo de maltratos muchas veces, pero además porque si quitamos estos elementos frescos de renovación que están haciéndose otras preguntas, justamente estamos anulando muchos de los elementos que podrían darnos las herramientas para esa reforma que todos técnicamente decimos que estamos buscando. Claro. Entonces es un lose-lose, digamos, nadie gana en todo esto. Y lo que suele pasar es que como nadie gana, los grupos se van distanciando y se van radicalizando cada uno en su propio camino. Cierto. Y eso lo veo muy problemático, muy triste muchas veces, y creo que estamos llamados a trabajar en pos de una antirradicalización del cristianismo. Y que, ojo, no estoy hablando de ser radical en el sentido de un libro de David Platt, ¿sí? Ser radical en el sentido de estar comprometidos con Jesús. Eso está fuera de todo diálogo. Acá estamos hablando de radicalizar el sentido del Evangelio en cuanto a exacerbar ciertas características culturales para posicionarla en contra de otras características culturales que se ven como el enemigo. Ir por ese camino no creo que sea el sentido del Evangelio. Y creo que cuando hacemos eso, y cada vez que la Iglesia a lo largo de la historia ha hecho eso, lo ha pagado caro. Lo ha pagado caro, a veces segunda y tercera generación, ¿no? Como en cuanto a estas maldiciones del Antiguo Testamento, ¿no? Creo que se ha pagado caro durante mucho tiempo. Entonces, le pido al Señor que estemos a tiempo de frenar esta carnicería teológica que estamos viviendo. Esta carnicería de extremismos, de fundamentalismos conservadores y progresistas. O sea, estamos... Sí, porque hay extremos en los dos lados. Sí, o sea, el fundamentalismo tiene que ver con una exacerbación de lo relativo.
y con una absolutización de lo contextual. Es decir, agarro esta pequeña parcela de realidad y la exacerbo y todo el mundo es así. Y Exacto. toda la realidad es así. Y lo que Sí, no sea así es el enemigo. sí, Y eso pasa vemos esos fundamentalismos en movimientos conservadores y en movimientos progresistas. total. Y creo que es muy peligroso que sigamos por ese camino, porque justamente le estamos haciendo la segunda, estamos caminando en la misma lógica del príncipe de este mundo, digamos. Sí. No estamos planteando una alternativa reconciliadora en torno al Evangelio. Ujú. Entonces, eh, eso es algo que me preocupa muchísimo y que creo que es algo que tenemos que enfrentar o que tenemos que tomarnos muy en serio y dejar Sí. de ser tan simpáticos con muchas manifestaciones terriblemente fundamentalistas entre nosotros, porque a la larga estamos aislándonos no solamente de la realidad de este mundo al que Dios amó, sino también nos estamos aislando entre nosotros como hermanos de la fe. Sí, totalmente. Y por ejemplo, eso es algo que me preocupa un chorro porque creo que cada vez vemos menos diálogo. Vemos mucha acusación de ambas partes y vemos mucha reacción de ambas partes, pero vemos poca invitación al diálogo. Por ejemplo, algo que me rompe el corazón mucho es lo que está pasando alrededor de, por ejemplo, específicamente del caso Hillsong. Y vemos que hay un documental y todo esto. Y pasa esto justo que hablabas ahorita, ¿no? Hay una satanización total, o sea, es esto malo que pasa aquí, algo específico, y queremos poner esa realidad a esto es toda la iglesia, ¿no? Esto es todos los pastores, es todos los líderes y demás. Y por el otro lado hay una reacción de la iglesia de esta ultradefensa y decir, ah, pero yo no. Y entonces desvalidamos el dolor, desvalidamos la Ujú. experiencia de alguien más. Y creo que, o sea, ambas son increíblemente tóxicas, ¿no? Y creo que por un lado, creo que lo peor que podemos hacer como iglesia es simplemente pretender callar esas voces de queja o pretender que no existen y seguir como si no pasara nada por acá, ¿no? Ujú. Y también, o sea, creo que es un error querer condenar por completo a toda la iglesia, a todo el movimiento, ¿no? Ujú. Pero creo que sí tenemos que hacer un autoanálisis bastante concienzudo y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué es real dentro de esta crítica? ¿Qué es válida? Hacer ese autoanálisis de que me perdí un poquito en el camino. O sea, sé que empezamos con grandes intenciones, pero ¿acaso me desvié un poco? Hablabas tú hace Ujú. rato del reino, ¿no? Y de Jesús, pero que las maneras importan. Si esto no se Ujú. parece a la cruz, quizás algo estamos haciendo mal. Y creo que ahorita estamos en un punto donde tenemos que reevaluar un montón de cosas, ¿no es cierto? Y me imagino que es un poquito de lo que hablas en tu nuevo libro, Ujú. quiero pensar. Sí. Y entonces, eso es un poquito de dónde estamos hoy parados. Pero déjame dar un pasito hacia atrás, porque me encanta que cuando estás hablando acá en este libro de posmodernidad y todo esto, te vas hacia atrás y digo, ok, redefinamos ciertos conceptos. Entonces, hablando de iglesia, yéndonos a lo básico, ¿qué es iglesia, Lucas? Ujú. Bueno, es la comunidad de los santos, es, es el movimiento de Jesús. A mí me gusta ponerlo en esos términos. Mm, La iglesia es el movimiento de Jesús. Hay un libro muy hermoso para el que quiera profundizar en esto, que se llama La iglesia que Jesús quería, y es de Gerhard Löffing, o sea, Gerardo en alemán, Löffing, Lohfink. ujú, Eh, y a ver, la iglesia es el movimiento de Jesús, es decir, surge como Jesús convocando a una pequeña, una pequeña parcela de mundo que representa a Israel. Por eso son 12.
representa a Israel, este grupo de personas que están unidas, que no son solamente los 12, pero estos 12 son un símbolo de un pacto que está pasando ahí, son un símbolo de una totalidad, y que justamente a partir de esa totalidad, que tiene a Jesús en el centro, y que aprende de Jesús, y que vive como Jesús, y que hace las cosas que hace Jesús, y que cuando Jesús no está más en carne, está en espíritu. ¿Sí? El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, que está entre nosotros para seguir siendo y haciendo las cosas que Jesús dijo y hacía. Es decir, cuando la Biblia dice una y otra vez que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir, a ver, Cristo no está más en el cuerpo, no está más en el cuerpo, nos encantaría que estuviera, Claro. pero no está. Lo que tenemos ahora es su espíritu llenando un cuerpo compuesto por personas. ¿Sí? Entonces, personas que son un cuerpo, pero que a su vez todos juntos también son un cuerpo. Claro. Que son el cuerpo de Cristo en el mundo. Es decir, lo que nosotros vemos en los evangelios, que Jesús dijo, hizo, sintió, vivió, experimentó, proclamó, convocó, es lo mismo que nosotros tenemos que sentir, vivir, pensar, etc. Es decir, la iglesia es una extensión del ministerio terreno de Jesús. El tema es que muchas veces la iglesia se ha disociado de ser una extensión del cuerpo de Jesús, una extensión del ministerio, la vida, la obra de Jesús. Entonces, cuando la iglesia hace eso, se convierte en otra cosa. Entonces, lo que nosotros encontramos en los evangelios es el tipo de iglesia que deberíamos ser. Es decir, bueno, a ver, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Qué cosas le importaban a Jesús? Y está bueno ponerse a pensar. Yo como individuo y nosotros como comunidad de fe, ¿nos importan las mismas cosas que a Jesús? ¿Actuamos como Jesús? ¿Nuestros programas son los programas de Jesús? ¿Nuestras convicciones son las convicciones de Jesús? Si la respuesta es no, y lo más probable es que sea no. Claro. El camino de los evangelios nos está llamando a volver al sentido por el cual estamos juntos, porque ese es el tema. ¿Por qué la iglesia se tiene que juntar? Claro. Y podemos dar una respuesta psicologicista, individualista. Yo estoy con la iglesia porque me hace bien. Ya. O una respuesta más sociológica. La iglesia está porque, bueno, la gente necesita juntarse. Pero démosle una respuesta evangélica, no de los evangélicos, sino del evangelio. Claro. Démosle una respuesta evangélica y teológica al asunto. ¿Por qué la iglesia existe? ¿Para qué estamos juntos? Para seguir haciendo que el cuerpo de Cristo siga estando en este mundo. Es decir, el cuerpo de Cristo ya no está en carne, pero se ha encarnado, ha dejado su espíritu entre nosotros, para que nosotros sigamos haciendo, diciendo, pensando y sintiendo las cosas que Él dijo, sintió, pensó y vivió. Entonces, cualquier meditación en torno a lo que la iglesia debería o no debería hacer, que se salga del paraguas de Jesús, como dicen los Lelutier, un grupo humorístico argentino que me gusta mucho, estamos reflexionando fuera del recipiente. ¿Sí? Sí. Estamos saliéndonos del paraguas identitario por el cual la iglesia empezó a estar junta. Claro. Ya, y ese es un segue perfecto, un puente perfecto para esta otra cosa que creo que es muy común hoy en día. Y decías tú, debería parecerse a Jesús, pero si somos honestos, estoy muy seguro que no se parece, ¿verdad? Y es que creo que hoy por hoy, la expresión de la iglesia actual tiende mucho a tratarse de mí. Y creo que en base a lo que tú mencionabas ahorita y a los evangelios, creo que la iglesia existe para los demás. Creo que es como que la única organización, si queremos llamarlo de esta manera, que no existe para sí misma, que no existe para alimentarse a sí misma, sino para servir al otro. Y creo que mucho de lo que veo hoy
muchas de las quejas incluso que veo hoy tienen que ver con que es que la iglesia no me satisface a mí, la iglesia Ujú. no me sirve a mí. Ah, sí, no tocan mi música, no abanderan mis pasiones, ¿sabes? Y creo que se trata mucho de eso. Creo que muchas de las cosas tienen que ver con eso. Es yo estoy en el centro y no es que Dios está en el centro. Y si ponemos a Dios en el centro, ponemos su misión en el centro. Ujú. Y creo que nos hemos perdido un poco de eso. Ah, no sé si tú veas lo mismo y si sí es, a ver, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto y por ende poder hacer algún tipo de cambio? Sí, creo que esto es una percepción muy, muy real y que tiene que ver con que vivimos en una sociedad muy hedonista, Mm, eh, la sociedad de fines de la modernidad, o de la modernidad tardía, o de la posmodernidad, o el título que uno le quiera poner, mm, eh, se encuentra en una posición en la cual hay cierto estilo de vida que ha generado una riqueza mayor, que ha ujú. generado una mayor subjetividad y que han emergido subjetividades que, ojo, siempre estuvieron ahí, ¿eh? Sí. Simplemente que de pronto esas subjetividades que habían estado pisoteadas por estructuras coloniales, Ujú, por estructuras raciales, por estructuras económicas, etcétera, de pronto esas subjetividades han empezado a emerger y están delante de nosotros. Y creo que acá tenemos que, a ver, ¿cómo me puedo decir esto? Creo que tenemos que evitar dos peligros. Por una parte está el que decías vos, que creo que es muy así, es muy fácil hoy en día caer en una cuestión de decir un evangelio a mi medida. ujú. Es decir, un evangelio que solamente tenga mis características y quien no me dé ese evangelio, hago zapping espiritual y paso al siguiente canal. Sí. ¿Sí? Con el tema de la pandemia, de pronto se volvió muy común Ujú, que ujú, la gente no tuviera que hacer como se llamaba, como se suele llamar los creyentes golondrina, ¿no? Que van a una ujú. iglesia, después van a otra, después van a otra, sino que ahora la golondrina pasa por cambiar de canal de YouTube, Ya, digamos. fácil. Y entonces es muy fácil tener un cristianismo a la carta, Ujú, ujú. que de alguna manera simplemente resuelve o dice o proyecta las cosas que yo tengo ganas de escuchar, que a mí me gustan. Eso es así, digamos, y Mm, me parece que eh, creo que somos muy conscientes de lo fácil que es caer en ese punto y que nuestra propia vida, en la vida de las personas que nos rodean, es muy fácil irnos por ese camino porque es gratificante, sí, digamos, es gratificante que el mundo y mi mundo interior no tengan una disonancia. Es decir, claro. lo que yo pienso y lo que existe ahí afuera es más o menos lo mismo. Entonces es muy fácil caer en esa. Ahora, creo que un segundo peligro, y que creo que es parte de la crisis que trajo la posmodernidad, es la siguiente. A ver, durante la modernidad se embanderó como la verdad, Ujú, como la forma, lo correcto, lo bueno, o por ejemplo, para decir la verdad bíblica, por ujú, ejemplo, ujú, a la forma institucional. ujú, Lo que trajo un poco la posmodernidad fue recalcar que, ojo, en la institución también hay subjetividad. ujú, ujú. Y ahí está como la otra pata del problema. Porque una pata es que todos estamos tentados a elevar nuestra propia subjetividad a un lugar de dominio sobre las subjetividades ajenas. Ujú. Pero justamente el hecho de que una institución, un grupo social tenga una sola forma, Mm, están convirtiendo una subjetividad, muchas veces la de la figura de autoridad, ujú, ujú. en el parámetro de subjetividad para todos. Sí. Y ese es el otro peligro. Entonces, cuando alguien dice, no, me tengo que ir de acá,
porque este lugar no me va, Ujú, puede ser que eso sea por un acto de hedonismo espiritual, ujú. tranquilamente, o puede ser también porque esta persona está entrando en una contradicción de decir, a ver, la subjetividad institucionalizada que se está bajando en este lugar, me parece que no va en consonancia con el Evangelio de Jesús. Claro. Entonces, cuando alguien dice, che, me parece que la cosa no va por acá, estaría bueno que nos preguntemos, ¿esta persona me está diciendo esto simplemente porque es su subjetividad hablando y se quiere sacar de encima la llamada al seguimiento del Evangelio? ¿O en realidad está denunciando y llamando la atención a que toda esta institución Claro. está haciendo lo mismo que yo estoy acusando que esta persona está haciendo? Exacto. Ya. Entonces creo que se redobla la apuesta, porque si no también ha sido un lugar fácil de decir, bueno, ese que se está yendo es el problema, ese que se está yendo es la oveja perdida. Claro. Ojo que Jesús es el que va a buscar a la oveja perdida. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, evitemos o hagamos lo posible por romper un poquito todos estos elementos que fácilmente nos llevan a o ser todos iguales para poder estar juntos, Ujú. o como somos diferentes, empezar a alejarnos. Ajá. Eso creo que son problemas. Hay un sermón mío en YouTube que se llama Comunidades de Reconciliación, donde hablo de esto Ok. particularmente. La iglesia, cuando leemos no solamente los evangelios y el movimiento de Jesús, sino cuando leemos Hechos muy fuertemente, cuando leemos las cartas del Nuevo Testamento, cuando leemos Apocalipsis incluso, vemos que la iglesia es una comunidad multicultural, eh, multisubjetividades, Ujú. y que se mantiene siendo iglesia abrazando ese cuerpo lleno de cuerpos. Diversidad. Entonces, cuando la iglesia, para poder ser iglesia, tiene que ser toda igual, Ujú. no es la iglesia del Nuevo Testamento. Yep. La iglesia del Nuevo Testamento se mantiene siendo iglesia teniendo a un Pablo y a un Pedro Ujú. y a un Santiago y Yep. a un Juan, y cada uno de estos formas, estos mecanismos, tiene sus particularidades que de Ujú. alguna forma el otro podría decir, no, esto está mal. Pero voluntariamente deciden mantenerse juntos. Y esto es una llamada tanto a las instituciones a que dejen de echar a la gente, como a los cristianos individuales a que dejen de tiranizar a los demás a partir de sus propios deseos. ¿Sí? Es una llamada a las dos cosas. Ujú. Cuando nos aislamos o cuando intentamos mantenernos juntos solamente cuando somos todos iguales, no estamos caminando en pos de una iglesia que fue llamada desde los confines de la tierra. Ese es el Pentecostés. Ujú. Ya. Todos estos pueblos que hablan un montón de lenguas diferentes, de pronto el Espíritu Santo está entre nosotros y nos podemos entender. ¡Qué milagro! Ajá. Sí, sí, sí. Y justamente como nos podemos entender, podemos mantenernos juntos, podemos Ujú. escucharnos, podemos tolerarnos, podemos aprendernos, podemos apreciarnos. Si no, lo único que podemos hacer es hablar nuestra propia lengua, nuestras propias formas, nuestra propia cultura. Y aquel que habla de otra cultura, en vez de ser mi hermano, que tiene la capacidad de hablar en un idioma que yo no hablo y que por lo tanto necesito, se convierte en el enemigo que Ujú. viene a robarme lo que es mío. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, creo que tenemos que ser cuidadosos con estos peligros para no seguir rompiéndonos como cuerpo de Cristo. Es decir, que ni las instituciones sean tiránicas con los individuos, pero que tampoco los individuos sean tiránicos con las instituciones. Ya. Tolerémonos, esperémonos, tengámonos un poquito de respeto y veamos en ese proceso que es el otro, en Ujú. esa persona incompleta que es el otro, también parte de la gracia de Dios que me permite ejercer hacia el otro. Exacto. Totalmente. Totalmente. Ven, podría hablar horas acá contigo, pero sé que tienes mil cosas que hacer también y déjame cerrar con esto, cerrar en una nota positiva. Hemos señalado algunas cosas que son importantes que hay que señalar y todo, pero te pregunto esto, viendo la iglesia, viendo a Jesús, ¿qué te llena de esperanza para el futuro de la iglesia?
que Dios siempre Dios siempre le ha encontrado la vuelta. Yeah. Dios siempre le ha encontrado la vuelta donde las personas no se la encontraban. Sí. Y a veces, como alguien que le gusta meditar sobre la fe, busco formas, digo, podríamos hacerlo así, o esto está bueno, esto no está tan bueno, y todos lo hacemos de una u otra forma, todos somos teólogos de alguna manera. Claro. No obstante, las personas que estaban en la situación, por más que pensaban y decían, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede pasar esto? Al final de cuentas, no siempre lograban resolver las cosas, y muchas veces, como dice Hebreos, terminaron su recorrido esperando algo que todavía no había sucedido. ¿Sí? Pero justamente la fe es la que nos permite decir, Dios sabe mejor que yo. Yeah. Dios puede más que yo, y más que nosotros, y más que ellos. ¿Sí? Dios tiene esa capacidad de trascender nuestras limitaciones, y sé que por más que estas situaciones nos atraviesen y que se sientan muy en la carne muchas veces, y que se sufran y que duelan muchas veces, el Señor es Señor de su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. No sé por qué motivo, durante mucho tiempo entendí ese versículo al revés, y entendía que el infierno nos iba a atacar, que el infierno iba a venir contra nosotros, y que nosotros de alguna manera íbamos a resistir. Pero entendí re mal la metáfora durante muchos años, porque no es lo que dice. La metáfora es justamente que es la iglesia la que ataca, y que son las puertas de la de las que no prevalecen, ¿sí? Entonces, nuestra vista es incompleta, es subjetiva, está contaminada por el pecado. No obstante, desde los ojos de Dios, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Y creo que incluso en medio de todas nuestras frustraciones, en medio de todos nuestros dolores, en medio de todos nuestros pecados y miserias, nunca hay que perder de vista quién tiene las riendas de la historia. Yeah, totalmente. Me encanta. Estamos otra vez a nada de Semanas Santas, a nada de Domingo de Resurrección, y eso me da esperanza, porque creo que hay mucha gente que ve con pesimismo la iglesia de hoy, pero está bien. O sea, creo que nuestro Dios es el Dios que aún de la muerte renace, ¿no? Es este Dios que nos lleva de oscuridad a luz, de muerte a vida. Y me encanta como, no sé en otras iglesias, pero para muchas iglesias, en Domingo de Resurrección es un domingo lleno de flores, que nos da esta imagen, ¿no? De que vida siempre renace, ¿no? Sí, quizás estamos pasando por un invierno donde no se ve muy bien, donde parece que todo está muerto, pero hey, Dios siempre trae nueva vida, ¿no? Y me llena de gozo. Hay una canción muy linda de una cantautora sudafricana que entrevisté justamente para uno de los capítulos del podcast de La Rebelión de los Santos. Ella se llama Pamela Myberg, y era la cantante de una banda sudafricana que se llama The Arrows, una banda fascinante. Y pensando en esta metáfora que decías del invierno, ella tiene justamente una canción que se llama Winter, invierno. La pueden encontrar en YouTube, está en Spotify. Escuchen la letra de esa canción, es bellísima, y habla justamente de esto, ¿no? Dice, levantá la vista, estás en el medio del invierno, y tené confianza, ya va a llegar el sol. O sea, dale tiempo, claro. Dale tiempo a Dios, que ya va a llegar el sol. Y como para cerrar con esto que decías de la Pascua también, Jesús muere en viernes. Mueren un viernes, y el Evangelio de Lucas hace una pequeña reflexión y dice que las mujeres no le llevan, o sea, no van a ungir a Jesús porque ya era sábado, es decir, es el día de reposo. El día de reposo, que es imagen del momento en el cual Dios descansa en la creación. ¿Sí? Es decir, Jesús muere en el sexto día, en el viernes,
El sábado es el día en el cual Jesús, al igual que Dios, descansa. Descansa. Jesús descansa igual que Dios en el séptimo día. Y el domingo es el domingo de resurrección. Es el día octavo, porque ahí empieza la nueva creación. Y ahí empieza el nuevo tiempo. ¿Sí? Empieza el momento del jubileo que anunció Jesús en Lucas capítulo 4. ¿Sí? Empieza ahí concretamente, ¿no? Y estamos viviendo entonces en los últimos tiempos. Estamos viviendo en los tiempos del jubileo, en el cual la resurrección de Cristo ha iniciado una nueva etapa y un nuevo momento de la historia. Está en nosotros, que a veces nos sentimos en el medio del Viernes Santo, en el medio de la crucifixión, o peor aún, en el sábado de esperar que Dios haga algo y que todavía no vemos que lo hace, y decir, bueno, recordarnos a nosotros mismos, estamos en el domingo. Ya estamos en el tiempo de la nueva creación, y nuestro Dios ha vencido sobre las huestes del mal.